Buenas noches, bendiciones, mis amados y amadas de la plataforma. Que Dios me los bendiga grandemente. Amados, hoy continuamos con la enseñanza sobre los elementos, sobre las herramientas que Dios nos da para protegernos y libertarnos espiritualmente de los demonios, del brujo, bruja, hechicero, bueno, de todo, enfermedades, de todo. Son las armas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, hermanos, que algunos entendemos para bien y otros entenderemos para mal, ¿cierto? Por eso yo estoy aquí para explicarles, porque la palabra de Dios nunca, nunca engaña, porque Dios no es mentiroso, Dios no es hijo de hombre para engañar, ¿cierto? Entonces, aquí estamos nosotros, aquí estamos hoy, espero que estén muy atentos para que aprendan, pongan mucha atención, lapicerito, cuadernito, anotando los versículos de la Biblia que les dejo para que vean que no es mi boca, que es la palabra del Señor, y las armas espirituales que nos dejó, porque bien sabemos, hermanos, que tenemos un mundo espiritual, ¿cierto? Aunque muchos no lo pueden ver, ¿cierto? Pero sí pueden escuchar las enseñanzas de Dios, se dicen edificando, ir aprendiendo, porque todo es de palabra del Señor. Todo lo que yo vengo a enseñarles es la palabra del Señor, mis amados. Y aquí estoy para servirles. Aquí está la pastora Ana para traer sabiduría y entendimiento por parte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, mis amados. Y que cada día nos edifiquemos más, que cada día aprendamos más. Entonces, muy atentos, mis amados, a esta enseñanza, porque está buenísima. Y para que despejar muchas dudas de muchos de ustedes y para que ustedes aprendan y también les puedan explicar a otras personas. Hoy les voy a hablar sobre la sal ungida, la sal exorcizada, para qué la podemos utilizar, para qué no la podemos utilizar, mis amados. Si viene de parte del Señor esta enseñanza, bueno, mucha explicación. Entonces, aquí vamos con la enseñanza. En esta enseñanza voy a revelarles el poder de la sal como guerra espiritual, ¿cierto? Voy a hablar de manera clara y sencilla para que todos puedan entender el uso puro y correcto. Muy atentos. ¿Sabías tú que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para que rompas toda maldición y venga sobre ti bendiciones en abundancia, mis amados? ¿Por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra? Pues quédense hasta el final y mucha atención, porque aquí les voy a mostrar las respuestas y les aseguro que se van a sorprender con las revelaciones de la sal como arma espiritual, mis amados. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta, mis amados. Todo fue creado por Dios, por medio de Él y para Él. Nada existe fuera de su voluntad. Y esto implica que Dios creó la sal con un propósito, mis amados. Mucha atención. No hay nada, absolutamente nada creado en este mundo que no haya sido creado por la mano poderosa de Dios, mis amados. Amén. Por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa de fuego y en el aceite. Dios concibió la sal antes que la vida misma. En Génesis leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis. La sal, siendo un mineral, fue creado desde el comienzo. ¿Están oyendo? La iglesia a menudo habla de que Dios otorga autoridad no solo a los humanos, sino también a las plantas, a los animales y todos los elementos. Cada cosa tiene un propósito divino, mis amados. Consideremos el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad de dar vida. Amén. De manera similar a la sal se le dio la autoridad de salar y preservar, ¿cierto, mis amados? El fuego devora, el agua da vida, la sal preserva y purifica. Cada uno de un instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Amén, qué bendición, ¿cierto? Reflexionemos profundamente, todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva, mis amados, a los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Deseo hacer una pequeña pausa para animarlos a compartir esta experiencia con la sal en los comentarios. A la mayoría de ustedes les inspira y les fortalece escuchar el testimonio de otros cristianos. Muchas personas han encontrado alivio y sanación a través de su uso. Por ejemplo, una hermana dio un cambio milagroso en su vida después de ungirse las manos con sal.
se ha sentido mejor después de usar sal. Ustedes también, ¿cierto? En la oración. Cuéntenos la historia, dejen los comentarios y cómo la sal ha orado en su vida a través de este poderoso mineral, ungido por el poder de Dios, ¿cierto? Las personas en tiempos antiguos creían que la sal tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y sorprendentemente se usaba como moneda. En la Roma antigua, los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí viene la palabra salario, mis amados. ¿Están oyendo? La Biblia usa lo cotidiano para hablar de lo espiritual. Jesús hablaba en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico, mis amados. El aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados en la fe cristiana. Amén. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas, pero dudamos del poder de la sal, cierto? Algunos piensan que la sal es cosa del mal, utilizada en rituales oscuros. Esto es una mentira del enemigo, mis amados. Recordemos a Juan 10. El ladrón no viene sino a qué, para hurtar y matar y destruir, ¿cierto? El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal, mis amados, escuchen. Lo espiritual se manifiesta en lo físico, ¿cierto? Dios usa lo que Él ha creado para cumplir su voluntad, amén. Veamos el ejemplo del aceite. El aceite de la unción, mis amados, que les hablé ayer. Es mencionado 20 veces en las Escrituras. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sobre sus descendientes. ¿Están escuchando? También sobre el tabernáculo y sobre sus muebles, para marcarlos como santos y apartados a Jehová. Pueden leer ejemplo de eso en Levíticos 8 y Éxodo 25, mis amados. Pero a los judíos les fue prohibido estrictamente reproducir el uso del aceite de unción para uso personal, como lo vemos en Éxodo 30. La receta del aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes, carabito, lo que les estaba diciendo yo ayer. No hay ningún indicio que el aceite o los ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural. No era el aceite el que tenía poder sobrenatural, sino la obediencia de Dios en el ritual y la esencia de Dios, la unción de Dios. Si Dios les ordena ungir con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente, mis amados. Dios nos llama a usar sus creaciones con un propósito. Si Él nos dice que ungamos con aceite, lo hacemos, ¿cierto? Hay que hacerlo, porque no hacemos lo mismo con la sal. Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos dio. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando la usamos según la voluntad de Dios. Amén. Mateo 5 dice, mis amados, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Están oyendo? No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad, mis amados. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús en adoración. En Santiago 5, los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos, ¿cierto? En Hebreos 1 dice, Dios unge a Jesús con óleo de alegría, declarando, tu trono, oh Dios, amén, por el siglo del siglo, amén. Estos datos nos muestran que Dios usa lo material para reflejar lo espiritual, amén, y cumplir su voluntad en cada uno de ustedes, mis amados, amén. Eso es lo que ustedes tienen que estar entendiendo. No es el objeto, como les estoy diciendo, no es el aceite, no es la sal, no es el pan, no es el vino. No, es la santa unción que Dios coloca ahí en ese momento. ¿Para qué? Para ungir, para bendecir. Como Él físicamente no puede actuar en nosotros, Él no nos puede tocar físicamente, Él utiliza lo que Él nos dejó y todo lo que Él creó para bien para nosotros, hermanos, y para nuestra bendición. Consideremos otro ejemplo, mis amados, la vara de Moisés. Yo creo que ustedes se acuerdan, ¿cierto? Dios otorgó poder a la vara de Moisés, a esa vara que él llevaba en las manos para él manifestar su poder. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Jehová dijo, échala en tierra, Moisés. Y Moisés la echó en tierra y se hizo que una culebra, ¿cierto? Y Moisés huía de ella. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio, ¿cierto? No adoraban estos objetos, sino que los empleaban como herramientas en actos proféticos, amén. Entendía que el uso diario de estos elementos podrían convertirlos
en mero rituales, en medios rituales. Todo lo que está basado en la Biblia es esto, y no, nada está sido alterado, es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. El enemigo dice está salado. Sí, mis amados, como estoy diciéndoles, que el diablo está como león rugiente todos los días, mirando a quién devorar. Por eso tenemos que estar muy atentos, mis amados. El diablo es usurpador. En algunos países se dice que está salado para referirse a alguien con mala suerte, ¿cierto? Asociándolo a la brujería. Pues se sabe que los brujos usan sal para maldecir, ¿cierto? Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo, ¿cierto, mis amados? La maldad y la gente perversa existen. No hay magia blanca que provenga de Dios, ninguna magia. Todo acto que no es guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es brujería, mis amados. El enemigo como usurpador imita y corrompe lo que Dios crea, intentando usar las armas de Dios en su beneficio, mis amados. El enemigo es un imitador perverso. Roba las armas de Dios y corrompe su creación. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, ¿cierto? Una autoridad robada al hombre. Mateo 4 relata, mis amados, cómo el tentador ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque estos fueron dados al hombre por Dios, ¿cierto? De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero el hombre, por su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo a Satanás usurpar los reinos de Dios, ¿cierto? Reflexionemos profundamente, mis amados. Estamos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo sagrado. Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito. Recordemos siempre que lo material siempre puede ser un reflejo del espiritual, amados, y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios, tal como se dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, mis amados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes de este siglo y de las regiones celestes, mis amados. Ustedes están viendo, muy atentos, mis amados, porque la verdad tenemos que estar muy pendientes de todas estas enseñanzas, ¿cierto? La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar la sal, mis amados. La creación mineral, la historia de Sodoma y Gomorra, mis amados, relatada en Génesis 19 es conocida, mis amados. Buscando placeres humanos, mundanos, sin ayuda de Dios, viviendo en estas ciudades depravadas. La depredación sexual llegaron hasta el cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia, convirtiéndola en ¿qué? En una estatua de sal. Aquí la sal se utilizó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios el que usó este mineral para ejercer su justicia, mis amados. ¿Están viendo? En Levíticos 12 dice: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda el pato de sal de Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal, ofrendarás. Aquí Dios ordena al hombre esparcir sal sobre cada ofrenda. Toda ofrenda significa que no hay excepciones y jamás falte. Subraya la perpetuidad de esta práctica, mis amados. Para los israelitas, salar las ofrendas era obligatorio para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra cualidad de la sal, la purificación, mis amados. En Crónicas se afirma: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal, mis amados? Dios establece pactos con el hombre utilizando herramientas simples y naturales como la sal. Este versículo muestra otra cualidad de la sal, mis amados: el pacto perfecto. Repasemos, hemos visto 3 atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir, ¿cierto? Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora reflexionemos un poco, mis amados. ¿Por qué el brujo utiliza la sal para hacer brujerías?
Utiliza precisamente este elemento porque se dio cuenta del atributo espiritual que representa la sal, mis amados. Se dio cuenta de que es un mineral creado por Dios Todopoderoso, que trasciende el mundo material y el mundo espiritual, y que le fueron dadas estas tres autoridades específicas, mis amados, y que se usa en su contra podría causarle mucho daño, ¿cierto? El enemigo intentó hacerle creer al cristiano y al mundo entero que la sal es un instrumento del mal, que solo hechiceros usan. Pero hoy comprenderás que la sal no es una herramienta oxidada, usada solo en el Viejo Testamento y tirada al olvido. Hoy sabrás que el pacto de sal es perpetuo y para siempre, y que si el cristiano dejó de usarla, mis amados, es porque fue engañado astutamente. Hoy es el día que dirás, basta los engaños, amén. Hoy es el día de la verdad, mis amados, amén. Gloria a Dios Todopoderoso. La sal y la maldición. Al principio del estudio vimos que la mujer de Lot fue convertida en una estatua de sal, ¿cierto? Esto tiene mucho que ver con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, mis amados, se menciona, léanlo, y dirá a las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vean las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de las cuales Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazando toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, la cual Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Están viendo, mis amados? Azufre y sal son símbolos de maldición en la tierra, impidiendo que cualquier hierba crezca, ¿cierto? La sal acompañada de azufre destruye. Ahora entiende por qué los brujos usan sal, mis amados. Lo que originalmente fue para justicia, hoy se usa contra los hijos de Dios. Mucha atención. No porque la sal sea maligna, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos que nos fueron dados, mis amados. La sal es nuestra herencia. Si usted es hijo genuino de Dios, no debería tener al brujo que usa sal contra su casa o trabajos o negocios. Usted tiene la autoridad para deshacer cualquier brujería y revocar maldiciones, amén. Sofonías 2 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que lo hace como Sodoma y Gomorra, campo de ortigas y minas de sal, y asolamiento perpetuo. Escuchen, el remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, mis amados. Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidas tras la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo dos pueblos malvados que continuamente guerrearon contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones sobre generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias se enfrentan problemas, matrimonios fracasados o abuso. La raíz puede estar en los actos inmorales de los antepasados, amén. Muchas veces no entendemos por qué hay ciertos problemas en nuestras familias, o por qué nuestros hijos no pueden llevar un matrimonio exitoso, porque hay violadores y violados en el entorno familiar, incluso siendo cristianos, mis amados. Esta es una situación lamentable, sin duda. La causa podría ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el anterior versículo de Sofonía ofrece una respuesta, mis amados. Escuchen. Tomen la sal consagrada a Dios y repitan esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar y sé que el mal que llevaba mi familia hasta hoy, esparzo la sal sobre mi vientre. El asolamiento dejó el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy dejaré toda maldad para que tu verdad y tu piedad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, amén.
La sal es el único elemento en la Biblia usado para maldecir, ¿cierto? Es un arma de Dios, heredada a sus hijos, pero el enemigo la usa contra nosotros. No teman. Jesús dijo, oye, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, ¿cierto? En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldiciones y de bendición. Salmo 107 dice, Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales, Él convirtió la tierra fértil a tierras salitrosas, por causa de la maldad de sus habitantes. Escuche, la sal marca una tierra estéril, un castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, lo cual es bueno, ¿cierto? Ya que debemos tener un amor genuino, mis amados. Pero un hijo de Dios debe saber cuándo usar la sal para la guerra y cuándo para la paz. Amén. Las sales son un arma de guerra y de paz. Aquí nos enfocamos en la sal como arma de guerra. Amén. La sal es justamente eso, un arma de guerra y de paz, mis amados. A continuación nos enfocaremos en la sal como que arma de guerra. Un ejército está hecho para la protección de un país y se usará en el momento oportuno. Amén. Donde un invasor intente tomar por la fuerza el territorio. Mientras los invasores no busquen tomar el país, el ejército estará en forma pasiva, pero siempre preparado para ¿qué? Para la guerra. Lamentablemente en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano. Debe ser usada para maldecir al ejército enemigo. Toma la sal consagrada para Dios y espárcela sobre tu casa, tu barrio, tu ciudad. Ahora te invito a que hagamos esta oración con autoridad. Amén. Diga, Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, casa, barrio, iglesia, seco y toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo y el hechicero han hecho sobre esta ciudad y le doy un ultimato al brujo, que si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la mano poderosa de Dios vivo. Amén. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato a todo espíritu de venganza que quiere venir en mi contra y en contra de los míos. Y desde hoy para siempre, nunca más se levantará la maldad en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Así se escriba y así se cumpla en el nombre de Cristo Jesús. La sal es poderosa, mis amados. Eliseo salió al manantial de las aguas y echó sal y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas y de allí no saldrán más muertes ni esterilidad. Este es el versículo más recordado sobre la sal, mis amados. Eliseo, un hombre con una doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le concedió y sanó las aguas en el nombre del Señor. Ezequiel 4 dice, cuando acabes de espiar, ofrecerás un becerro marcado y sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Los animales ofrecidos a Dios, mis amados, debían ser purificados ¿con qué? Con sal, antes de ser quemados. Esto nos muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, mis amados. Están viendo que todo lo que aquí se habla es bajo la potestad, la palabra del Señor. Están viendo, mis amados, piensa en el dinero, pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios como ofrenda o diezmo. ¿Sabe por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez por ladrones, asesinos, contrabandistas, casas de prostitución, casas de brujos, etcétera, mis amados. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que llevas al altar. Amén. Regla de oro. Si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compras sal para consagrar, compra un paquete entero y destina el 100% al servicio de Dios. Amén. No uses esa sal para nada más. Úsela solamente y exclusivo para honrar a Dios. Amén. No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar.
Entienda que compraron la sal únicamente para ser usada en el altar, cuando oramos, para limpiarnos. La sal comprada para Dios, así debe de ser el recipiente que ustedes usarán, para Dios solamente. No busques un frasco viejo en casa, compre un recipiente nuevo y destínelo especialmente para honrar a Dios. Esta misma norma debe ser empleada con el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y las ofrendas, esparcen sal sobre ellas y oran a Dios para que sean purificadas de toda impureza, tal como se explica en Levítico 2. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que sí entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Amén. Por lo tanto, ellos, antes de dar el diezmo, lo limpian en casa utilizando la sal que fue consagrada para dicha tarea. Amén. El pacto, según Números 18, dice: todas las ofrendas elevadas a las cosas santas que los hijos de Dios, de los hijos de Israel, las he dado para Dios, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijos contigo. Por eso, un pacto de sal perpetua es delante de Jehová para ti y para tu descendencia y para tus necesidades. Estamos leyendo la misma Biblia, mis amados. Aquí dice: pacto de sal perpetua. El pacto de sal sigue vigente en la actualidad, ¿cierto? Y seguirá haciéndolo para aquellos que honran a Dios. Y usted me dirá, pero eso era para los israelitas, ¿cierto? Pues le diré que ustedes son rama injertada, oigan, bajo el amor del mismo Padre, que da al quien le buscan en las Sagradas Escrituras. Amén. La sal, mis amados, por sus cualidades como elementos conservador, simboliza la durabilidad y la lealtad de lo eterno, y es utilizada como señal de pacto. Amén. Lo esencial de un pacto es que sea perpetuo, y por eso la sal es un buen símbolo para ello. Amén. Por eso, en otro lado, en Oriente, debido a que la sal evitaba el deterioro, llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de amistad. De acuerdo a las costumbres antiguas, un lazo de amistad se estableció o se establecía de un lazo comercial. De tomar la sal y colocarla en una comida entre dos personas es una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua que aseguraba la permanente solidaridad de las dos partes. Dos personas compartían una comida sazonada con sal. Los comprometía a no traicionarse ni dañarse mutuamente. ¿Están viendo? Se decía que una vez que alguna persona comía por medio de una comida, la sal de un hombre, se hacían amigos de por vida. El Eterno quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de comunión con Él. Cuando se hacían pactos, los protagonistas del mismo solían comer juntos. Incluso comían sal, lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetua al pacto celebrado. ¿Están oyendo? Por lo tanto, se entendía que un pacto debería de ser cumplido sin falta. Números 18 menciona que el incumplimiento o la traición al pacto muchas veces se pagaba con la muerte. A la traición, oye. En una ocasión, mis hermanos, un historiador americano se encontraba investigando en una ciudad del Medio Oriente y sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. El hombre, sabiendo lo peligroso que eran esas carreteras por la noche, decidió pasar a una de las tiendas que estaban en el camino. Lo más probable es que esa tienda que encontró era de personas que asaltaban a los viajeros, que se perdían por el camino. Pero esto no le importó. La noche era fría y el peligro acechaba, mis amados. El americano, acercándose a la tienda, habló con el dueño diciéndole que la ciudad a la que iba está muy lejos y que por la noche era muy peligroso salir por la carretera, ya que corría el riesgo de perderse de algo peor. El hombre de la tienda le dice: ¿acaso no sabes que yo soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré lo que lleves? Si sé que eres un ladrón, le dijo el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón le respondió: ven, pasa, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa y lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente el americano se levantó y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de su huésped. El ladrón contó las pertenencias del viajero y se las devolvió.
con toda amabilidad. ¿Están viendo, hermanos, el poder del pacto con sal? El americano subió su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió todo el camino hasta el camino de destino. ¿Están viendo, mis amados? El ladrón sabe que pactar con sal con un hombre es un servicio a Dios y lo hará hasta el día que muera. El pacto de sal, mis amados, en el Oriente aún es válido hasta el día de hoy. Es un acuerdo mutuo, mis amados, y válido hasta el fin de los días. Incluso aún después de la muerte de uno de los que han pactado. ¿Está viendo? Un comerciante va al campo a comprar 100 ovejas, pero al llegar se da cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y las quiere vender todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene el dinero suficiente para comprarlas todas, ¿cierto? Entonces el pastor de ovejas le dice, sí, mis amados, entonces dice, hagamos un pacto de sal con la promesa de que yo te daré las 300 ovejas y tú en un lazo de 60 días me pagarás las 200 restantes. ¿Están viendo, hermanos? Ambos aceptan y comen un alimento sazonado con sal. El comerciante se lleva las 300 ovejas, ¿cierto, mis amados? Entonces él se llevó las ovejas, ¿cierto, mis amados? Y él era consciente del pacto que él tenía, ¿cierto? A los 60 días el hijo del comerciante honra el pacto que hizo su padre con el pastor después de que él murió. Él murió y entonces el hijo vino y trajo y respetó que el pacto, porque antes de los 60 días murió el Señor y el hijo que él tenía vino y pagó. Él pagó el pacto que tenía el papá y lo respetó. Imagínense, hermanos, cómo es un pacto de sal. Imagínense cómo es desagrada la sal, mis amados, que se utilizaba solo pactando con eso, hacer juramento. Imagínense, mis amados. Es una bendición, eso es una bendición, una bendición. Entonces quiero que entiendan bien esto, mis amados. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios ¿quién? Y el hombre. Es una relación equilibrada, ¿cierto? Tú no puedes decir, voy a hacer un pacto contigo y luego vivir como quiera. Dios honra al que le honra. Su promesa es que será su hijo y él será tu padre. Sin embargo, deben recordar los mandamientos de tu Dios. Éxodo 20 habla del Valle de la Sal, donde la victoria es para quienes luchan por esa bendición. Según Samuel, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10,000 edomitas en el mismo valle y tomó la batalla y llamó Jotel, nombre que se conserva hasta hoy. Esforzándose, Amasías reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de ese día. El Valle de la Sal, mis amados, es donde los israelitas derrotaron a sus enemigos en 2 ocasiones, siendo la primera la victoria de David sobre los 18,000 arameos, ¿cierto? Los estudiosos no pueden ubicar exactamente el lugar descrito por la Biblia. Sin embargo, Samuel nos relata que en este lugar David fue enaltecido por su pueblo al lograr esa victoria poco común en las guerras, mis amados. ¡Qué bendición! Qué difícil batalla le esperaba a David con tantos enemigos en su contra y un ejército que superaba el número a los israelitas. Pero quizás Dios estaba con ellos, ¿cierto? En efecto, David obtuvo la victoria en el Valle de la Sal, venciendo a los 18,000 soldados. Pero quiero explicarles algo de este breve relato, mis amados. Si no peleas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la frase, Dios pelea que nuestras batallas, pero es una verdad a medias, ¿cierto, mis amados? Dios ganó la guerra, todo está hecho, pero tú debes luchar tus propias batallas, mis amados. Pelear por tus bendiciones es una mala costumbre que han adquirido los cristianos modernos, de solo orar y clamar, ¿cierto? Déjenme decirles que Jesús es el verbo, la palabra hecha carne, y que sus palabras están acompañadas de acción, ¿cierto? ¿Se dedicó solamente a orar? Claro que no. El maestro, al igual que David, sabía que las batallas se enfrentan poniendo en obra la fe que profesaban, ¿cierto? Sí, es un hecho que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay un tiempo de poner en movimiento lo que creemos con el corazón, amén. Para el israelita la sal es algo muy importante. Con sal sellaban el pacto de Dios con el hombre, amén.
Con sal se purificaban las ofrendas, con sal se bendecía o se maldecía. Pero ese día David tenía que probarle al pueblo que Dios estaba con él, que la sal del pacto estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría de la mano de Jehová. Ahora bien, ¿usted qué quiere las bendiciones de Dios? ¿Qué haces para alcanzarlas? ¿Esperas sentado o solo oras en tu casa y esperas a que Dios te presente? ¿Solo te congregas en la iglesia y con eso te conformas? Nosotros los cristianos tenemos por costumbre esperar la respuesta de Dios y eso es todo. No queremos hacer sacrificios, no queremos hacer nada más de lo justo y necesario para poder ser considerados buenos creyentes. Amén. Somos conformistas pero no agradecidos, ¿cierto? Queremos alcanzar las bendiciones con el mínimo esfuerzo, ¿cierto? ¿Qué debe hacer un cristiano para alcanzar sus bendiciones? La respuesta es fácil. Pelea por ellas. La historia de David es un ejemplo de que la sal puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla dispuesto a vencer, la sal será para bendición. Si vas a la batalla con la idea de que se hace lo que se puede, pues la sal será tu perdición. Así trabaja el brujo, mis amados, muy atentos. Si un brujo maldice tu casa con sal y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre ti. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honras a Dios y eres fiel, entonces ninguna plaga, ninguna maldición tocará tu casa. Amén. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y recto delante de Dios, viviendo espiritualmente, mis amados. Si no se vive en el ámbito espiritual, entonces algo falta en la vida, mis amados. La sal es el principio de esta lucha. En muchas ocasiones Jesús sanaba solo con su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos, demostrando que era el Hijo del Creador de todo, ¿cierto? Amén. En Juan 9 se relata que al pasar Jesús vio a un hombre ciego, ¿cierto? Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús respondió: no es que pecó este hombre ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Es necesario que haga las obras del que me envió. En ese día, dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Amén. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego con el lodo, diciéndole: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Amén. Tal vez aún no has comprendido lo que intento explicarles. Por eso daré algunos ejemplos de las plantas, ¿cierto? Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Amén. Entre todo lo creado hay plantas que fueron hechas para sanar el cuerpo humano y el animal. Y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves, ¿cierto? Muchos medicamentos de hoy en día son derivados de estas plantas, como la aspirina y la morfina, ¿cierto? Ahora bien, mis amados, las plantas son espirituales o materiales. Claramente me dirás que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si te digo que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al inicio de la existencia no había nada, ¿cierto? Solo un enorme vacío y de repente la creación de todo. El Génesis, ¿cierto? El mundo físico que conocemos es el resultado de traer lo espiritual a lo material. Amén. Primero existió en el pensamiento de Dios y luego se formó en el mundo mortal, ¿cierto? En palabras de Jeremías: antes que se formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones, ¿cierto? Jesús es espíritu hecho carne. Cuando trasladamos el espíritu al mundo material es cuando ocurren los milagros. Amén, mis amados. ¿Están entendiendo? La sal es solo sal hasta que se une con lo espiritual. Y en lo espiritual es pacto, limpieza, bendición. Jesús mismo unió lo espiritual con lo físico. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y lo aplicó en los ojos del ciego. La tierra es solo tierra, claro, ¿cierto? Pero del polvo de la tierra fue creado el hombre. Amén. La saliva es solo saliva.
pero también es agua. Y el agua fue creada para dar vida. Amén. Jesús reconoce esto y mediante su autoridad, mis hermanos, une lo espiritual con lo material para provocar que un milagro. Amén. Sin embargo, hay un punto clave en esto y está en Juan 9 y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Amén. La acción completó el milagro. La obediencia y el actuar producen bendición también. Amén. Resumen final, mis amados. La sal ha sido utilizada como herramienta de guerra en nuestros tiempos del Antiguo Testamento, representando el convenio entre Dios y David, ¿cierto? Se empleaba para purificar las ofrendas y condenar aquellos lugares marcados por el pecado. Simbólicamente, la sal representa lo perenne, ¿cierto? Se usa para purificar, maldecir y establecer pactos, ¿cierto? Su manejo debe ser meticuloso y puro desde la compra, dedicándola a Dios y utilizando utensilios nuevos, reservados solo para este propósito. Al emplear la sal, mis amados, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. Amén. Se utiliza la sal en zonas afectadas por maldiciones de hechiceros, pecado y la maldad humana, en lugares que los espíritus malignos rehúsan abandonar, rezando e intercediendo durante el acto y restringiendo cualquier espíritu de venganza. Amén. ¿Están oyendo? Además, la sal se aplica para eliminar maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, mis amados, aplicándola sobre el vientre y renunciando a cualquier lazo central. También se debe esparcir sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, orando por la purificación de estos, ¿cierto? En el hogar y en los lugares consagrados, la sal se dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ningún ente maligno o hechizo tiene poder sobre ellos, ¿cierto? En culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de una agresión y daño, estableciendo un vínculo y confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto alguno, sino la fe y el compromiso hacia Dios. Amén, mis amados. Advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios ordenó construir a Moisés? En Números 21, después de partir del monte de Jo, caminó al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. El pueblo se desanimó y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió serpientes que mordían al pueblo, ¿cierto? Y muchos israelitas murieron. El pueblo fue a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. ¿Están viendo? Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo, haz una serpiente ardiente y colócala en un asta. Cualquiera que sea mordida y la mire, vivirá. Amén. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguien era mordido y miraba la serpiente de bronce, vivía. Amén. Dios fue misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento invisible para que los israelitas pudieran verlo y ser salvados del veneno. Cuando tenemos un milagro tangible como una estatua, es más fácil tener fe, ¿cierto? Pero la historia no termina aquí, mis amados. El pueblo de Dios volvió a corromperse. En Reyes 18, él quitó los lugares altos, rompió las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. ¿Están oyendo? Adoraban eso. El rey destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidaron que el milagro venía de Dios y no de una estatua. ¿Están viendo, mis amados? Lo mismo sucede con la sal. Debe ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerada ni usada a la ligera. Amén. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sé correcto, sé un siervo fiel y no cometas el mismo error de los israelitas, ¿cierto? Usa las herramientas de Dios correctamente y siempre tendrás el favor de tu Padre Celestial. Amén. Sean bienaventurados. Bendiciones, mis amados.
No vivas en quejas y llantos o autocompasión. Eres un guerrero en tiempo de guerra y la única meta es avanzar. Amén. No hay retroceso, mis amados. Un cristiano nunca retrocede. Un cristiano es fiel a su Dios en las buenas y en las malas. La fe nunca debe disminuir. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. Amén. Si te sorprende el poder espiritual de la sal en la Biblia, mis amados, no te puedes perder lo que les va a seguir enseñando lleno sobre el significado de todo, de todas estas, al igual que la sal, que el vinagre, que el aceite, que todo esto, mis amados, ¿oyeron? Jesús bebió vinagre antes de perecer en la cruz. ¿Casualidad? Nada es casual, mis amados. Había sido profetizado mucho tiempo atrás que el Salvador bebería vinagre antes de ser consumido. No te puedes perder el fascinante video de lo que les voy a seguir enseñando. Descubrimos tantas cosas espiritualmente impactantes en la vida que Dios nos dejó para utilizarlo. Tanta herramienta, mis amados. Aquí estamos entonces, mis amados, aprendiendo cada día más de que esto les haya edificado. Que Dios me los bendiga, me los guarde grandemente. Y aquí queda explicado para qué sirve la sal y por qué utilizamos la sal y por qué exorcizamos, consagramos la sal, ¿cierto? Mis amados. Entonces, esto es muy maravilloso porque viene de parte del Señor, de la palabra de Dios. Y mire todo lo que le he ido narrando y contando con versículos, exponiendo testimonios de lo que pasó atrás en el tiempo de Jesús y lo que se hacía con la sal. Entonces, mis hermanos, ahí les dejo otra vez esa enseñanza de la sal. Ya fue con el aceite, ahora vamos con la sal. Entonces, después ya les seguiré hablando de otras herramientas que Dios nos dejó y que son bíblicas, mis amados. Que Dios los bendiga, un beso y un abrazo en el amor de Cristo y que sean muy bendecidos. Que la honra y la gloria sea para nuestro Padre Dios. Gracias, papito lindo, por las herramientas y por toda la bendición y la sabiduría que hoy dejas a estos seres humanos. Que Dios los bendiga, bendiciones. Ahí disculpan todo lo que es el ruido, toda la bulla, todo eso, porque es que estoy en mi zona de trabajo y en la avenida es muy duro también. Bueno, que Dios los bendiga, pero aquí les traje la enseñanza del Señor. Que Dios los bendiga.